Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. De algunos de los temas o algunas de las cuestiones que trataré aquí he hablado en varias ocasiones, pero no está de más repetir para recordar algunas cosas. Últimamente no se cansan de decir cual cotorras los dirigentes de la revolución y los que se dicen revolucionarios que hay que salvar las victorias y los logros de la revolución, y lo primero que uno hace cuando oye eso es mirarse el bolsillo, a ver, registrar la cartera y mirar su casa, y se dice entonces vamos a hacer un pequeño análisis de esas victorias, de esos logros de la revolución de los que tanto se habla y por los que tanto se aboga. Una de las primeras luchas que estableció la revolución en manos y en boca de Fidel Castro fue contra la religión. Muestras hay decenas de expulsión de monjas, de curas, de presión sobre el episcopado cubano, y finalmente en Cuba en estos momentos, no le quepa duda a nadie, hay más religiosos y más religiosidad que antes de la revolución. Su batalla, la batalla del socialismo, del castrismo, de esta dictadura contra la religión, la perdió. A tal punto que en el Partido Comunista de Cuba, que se abogaba por el ateísmo y no por problemas de contrarrevolución y demás, sino por problemas filosóficos, ya se aceptan los religiosos. Rotundo fracaso. Se luchó contra el profesionalismo y hoy más que nunca se ruega por ello. De esto ya dije que había hablado. Se luchó contra la prostitución, contra el racismo, contra el juego, contra la corrupción, y en Cuba hay más prostitución, más juego, más corrupción y más racismo que antes. Porque uno puede empezar a poner ejemplos de lo que antes pasaba, pero es que han pasado 60 años de revolución y se mantienen los mismos problemas sociales, y se han agudizado muchos de aquellos con los que él tomó el poder, la revolución, o sea, los que existían al momento de tomar el poder. No se han eliminado ninguna de estas lacras sociales, ninguno de estos problemas sociales, y no vamos a puntualizar porque son cosas que duelen, pero en Cuba la corrupción, hay quien no necesita ser corrupto, porque uno dice, bueno, ¿quién le dio la casa a Raúl? ¿Quién le dio la casa a Fidel? ¿Quién le dio la casa a Díaz-Canel? ¿Quién le dio la casa a fulano, a Ciclano, a Esperancejo, Ciclanejo? Esas mansiones heredadas de la burguesía, ¿con qué derecho las tomaron? ¿Cuánto pagaron por ellas? No es necesario robar, no necesitan. La corrupción está autorizada. Si vemos eso, y debe ser un problema de corrupción. Y ejemplos hay miles, no me vengan a decir que el presidente, que me voy a poner, y lo he hablado en otras ocasiones, el ejemplo de Angela Merkel, la canciller de Alemania, uno de los países más desarrollados del mundo. Angela Merkel estuvo 18 años como canciller de ese país. Siguió viviendo siempre en su mismo apartamento, no tenía criados, se compraba ella misma y su esposo los abastecimientos, iba al mercado, vestía modesta y sencillamente, incluso la llegaron a criticar por eso. Otro ejemplo en América Latina lo tenemos con el expresidente de Uruguay, el Tupamaro. Vivió siempre en su casita, con su carrito, no necesitó para dirigir su país nada de esto. Este hombre vivió tal y como arribó al poder. En los años 70, Fidel se dedicó desde acá, desde La Habana, a luchar por eliminar la deuda externa, y daba gracias en ese
legajo, en ese libro que dice que él lo escribió, aparecía la deuda externa de todos los países del mundo, menos el de un país, menos el de Cuba. Y Cuba tenía una deuda externa violenta con ese campo socialista que se decía era victorioso, y teníamos un intercambio, cosa que no era incierta, era real, un intercambio ventajoso. Pero con todo eso fracasó, y bueno, el socialismo se apegó al carro del socialismo, y el socialismo ha sido un fracaso, y de ahí parten la mayoría de los problemas que existen en nuestro país. Nos inmiscuimos en África para llevar el socialismo a África. Miles de cubanos murieron en esas tierras tan lejanas, y los ejemplos están. Angola, no, si ayudamos a liberar a Angola. Pero el objetivo no era liberar a Angola solo, que creo que a liberar a Angola contribuyeron muchas cuestiones, que tienen que ver con las tropas, la presencia de las tropas cubanas aquí, pero hay otros factores que incidieron en esa liberación de Angola, disculpen, en esa liberación de Namibia, y en el triunfo de Mandela y la caída del apartheid. Creo que un poco el mundo entero contribuyó a esto. Pero Angola, que se pretendía que Angola fuera socialista, Angola es más capitalista que nunca, y los presidentes, el presidente Dos Santos es un hombre rico, y la hija de ese presidente es una de las mujeres, o la mujer más rica de África. ¿De dónde salió el dinero? Se lo robó al pueblo. Y bueno, ¿y qué vamos a decir de Etiopía? Nos metimos en Etiopía a defender a Mengistu Haile Mariam, un hombre que en estos momentos, hace unos años, ha sido sancionado en ausencia a la pena de muerte en su país por crímenes de lesa humanidad, y nosotros intervinimos allí. Fracasamos en los dos países, fracasamos en África. Ejemplos de donde intervino Cuba tratando de implantar el socialismo en África, hay unos cuantos, pero bueno, fracasamos en África, en llevar el socialismo a África. Como siempre se olvida que para usted implantar un sistema, para usted llevar a la libertad a un pueblo, hay que tener una base, hay que tener un conocimiento, hay que tener lo que Cuba tampoco tuvo para implantar el socialismo, porque el socialismo es un sistema fracasado. Y bueno, baste hablar del fracaso del socialismo en este país. Deliberó a la inmigración todo lo que quiso, y la migración en Cuba es imparable, y ahora necesitamos esa migración. Vamos a seguir buscando esos logros y esas victorias de la revolución. Juró y perjuró, y no me vuelvan a tocar el bloqueo, porque el bloqueo empezó, y voy a darles el gusto de decirles el bloqueo. Ustedes en Estados Unidos pueden comprar medicinas, pueden comprar alimentos, pero además el mundo no se centra solo en Estados Unidos. Ustedes pudieron tener negocios y comercio con decenas, y los tienen con más de 100 países. Por ahí pudieron haber establecido un sistema de comercio que les permitiera llevar adelante o sacar adelante el país, pero no supieron dirigir un país. Su intransigencia, su poca capacidad y su eliminación de todo aquel que con ustedes no estuviera de acuerdo, trajo este fracaso que está sufriendo el país. No desarrollaron el país económicamente. O sea, habló, bueno, las maravillas que dijo Fidel del desarrollo económico del país, parecen cuentos de hadas, incluso en aquellos momentos, que llegó a decir que íbamos a tener un nivel de vida superior al de Estados Unidos. Y vuelvo, no hablen de bloqueo. Los planes más grandes que trató de hacer Fidel, todos fracasaron, se hicieron posterior al año 65-66. Plan Cordón de La Habana, Zafra de los 10 millones, el plan lechero, el plan ganadero. Bueno, todos los años se inventaba un plan
y todos los planes fracasaron, y todos estos planes fueron posterior al año 1965, ya llevaba el bloque. Quedó andando un tiempo y bueno, teníamos ese negocio, como les he dicho, ese intercambio comercial con los rusos que no supimos aprovechar, aunque de todas maneras nos hubiéramos empantanado en una tecnología atrasada como llegamos a estar en 1989 en comparación con el resto del mundo. Bueno, ahora no hay tecnología, ahora no hay industria, está destruido, destrozado el país. Esa es la gran victoria de la revolución, destruir la economía y la industria del país, empezando por la producción azucarera. El fracaso mayor, y hemos hablado en otras ocasiones, pero hay que seguirlo diciendo, es su guerra, su propia guerra, esa guerra que empezó e implementó contra los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, Cuba ha sido victoriosa en su lucha contra los Estados Unidos de Norteamérica. Mentira, no engañen más a nadie. Repito que el problema más grande, el problema que más caos ha causado a este país fue el enfrentamiento desde inicios de la revolución con los Estados Unidos. Porque allá Fidel, Raúl, el Che, habían apostado por el socialismo, por el venidero y futuro comunismo. Y ahí fracasaron. Y ahí empezó el gran problema de Cuba. Y hoy, repito, conforme estamos luchando por establecer que la emigración mande dinero e invierta en el país, estamos luchando porque los Estados Unidos inviertan en Cuba. Raúl dijo en el año 60, 61, no recuerdo exactamente la fecha, dijo, victoria de América Latina, la victoria de Cuba. Demostramos que podemos vivir sin los yanquis. Y ahora decimos que el comercio con ellos nos es imprescindible y todas las culpas de los males que tiene el país la paga los Estados Unidos. Nos metimos en una guerra que nunca debimos habernos metido, nos pusimos a guapear con quien no debíamos guapear y tenemos el país en las condiciones que tenemos y es irreversible la situación del país. Entonces, vuelvo a mirar mi bolsillo, vuelvo a mirar mi casa, vuelvo a mirar mis calles, vuelvo a mirar mi ciudad y digo, ¿dónde están esas victorias y dónde están esos logros? Como he dicho en otras ocasiones también, ya el pueblo está despertando y está dándose cuenta que los han timado, que los han engañado por más de 60 años. Un saludo a todos, hasta la próxima.